Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver qué es un sistema informático y qué diferencia existe entre un sistema de información y un sistema informático. Para comenzar, vamos a ver la definición del sistema informático. Lo vamos a definir como el conjunto de programas o software, ¿sí? Junto con los equipos o hardware que dan soporte a ese software, que van a estar utilizados para facilitar la tarea de procesar los sistemas de información, ¿sí? Recordar también acá una pequeña aclaración que hice, que a veces depende de la bibliografía que encuentren, al sistema informático también lo llaman sistema de información computarizado, ¿sí? Y de ahí que, si lo vemos con unos diagramas, podemos entender que el sistema informático no es más que el resultado de haberle agregado, ¿sí?, a mi sistema de información dos elementos más, hardware y software. Este hardware y este software juntos me van a dar soporte, ¿sí?, a mi sistema de información. Es por ello que el sistema informático tiene 6 elementos. Y estos elementos son justamente software, hardware, personas, documentación, procedimientos y base de datos, ¿sí? Nosotros acá pusimos una definición muy fácil de software, ¿sí? Software es todo aquel componente lógico e intangible. Y el hardware es todo aquel componente físico o tangible, ¿sí? Las personas, ¿sí?, sigue conservando la misma definición que teníamos de sistema de información, pero acá se le agregan otros tipos de personas, como por ejemplo los usuarios y los operadores, ¿sí? En cuanto a la documentación, ¿sí?, aparte de la documentación propia de un sistema de información de una organización, se le agregarán manuales que tienen que ver manuales de usuarios, ¿sí?, o formularios, ¿sí? En cuanto a los procedimientos, obviamente se le agregará toda la operatoria y las relaciones con los demás elementos, ¿sí? Con el software, con el hardware, ¿sí? De qué manera tiene que operar, ¿sí?, el usuario una determinada computadora, por ejemplo. La computadora sabemos que es la unión entre software y hardware, ¿sí? Y la base de datos, acá, si bien es una colección de datos y está organizada, al estar en contacto con un software y un hardware, acá sí podemos hablar de que se puede tener un sistema de administración de base de datos, un sistema informático de administración de base de datos, ¿sí? Como por ejemplo MySQL, Postgres, ¿sí? Oracle, ¿sí? Que son algunos motores de base de datos. Me parece que Oracle habría que ver. Este, Son algunos motores de base de datos que generalmente se utilizan, ¿sí? O también a veces la nube, ¿sí? También seguiría siendo una base de datos si uno guarda información ahí, ¿sí? Y la organiza de alguna manera para poder tener acceso de manera más organizada, ¿sí? Bien. Ahora bien, nos vamos a centrar en el software y en el hardware, ¿sí? Pero más en el software, ¿sí? Y vamos a definirlo de una manera mucho más completa. El software lo vamos a definir como el conjunto formado por instrucciones ejecutables, ¿sí?, que proporcionan la función y el comportamiento deseado, ¿sí? Estas instrucciones ejecutables están dadas en algún determinado lenguaje de programación, ya sea Java, ya sea PHP, Python, ¿sí? Y a esto se le agregan estructuras de datos, ¿sí? Las estructuras de datos que facilitan a los programas manipular adecuadamente la información. Como por ejemplo, las estructuras más básicas de datos están, por ejemplo, las variables, ¿sí? Si las hacemos un poquito más complejas, estarán los vectores, las matrices, los registros, los archivos, los ficheros, ¿sí? Entonces, todo eso son estructuras de datos, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta los documentos. Esta documentación que forma parte del software son aquellos documentos que me describen la construcción, la operación y el uso de los programas, ¿sí? Del programa software, ¿sí?
A veces también se lo menciona o se lo nombra configuraciones del software, ¿sí? Pero eso ya sería en la parte de ingeniería del software. Algunas características importantes del software que tenemos que tener en cuenta son que el software no se fabrica, más bien se desarrolla, se construye, justamente porque cuando vos programas un software, lo único que haces para obtener el mismo software es control C, control V. Entonces, eso cambia. Otra característica importante que se tiene es que el software no se estropea, ¿sí? No, no se golpea, no sufre problemas de ese tipo, ¿sí? Pero sí se vuelve obsoleto, ¿sí? Pierde actualidad, ¿sí? Y recordar también que el software se construye a medida. Esto sucede en la mayoría de las veces, ¿sí? Lo contrario a esto sería el software enlatado, que también puede ser, ¿sí? Y acá hemos hecho un diagramita donde están los tres elementos importantes del sistema software. El software también sigue siendo un sistema porque también es justamente una colección de elementos que están interrelacionados, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es el hardware? Bueno, el hardware justamente son todos los dispositivos electrónicos y electromecánicos que proporcionan capacidad de cálculo y funciones rápidas, exactas y efectivas a las computadoras, ¿sí? El hardware viene a dar soporte al software, como habíamos dicho en la definición del sistema informático, ¿sí? El hardware y el software siempre deben estar juntos. El software no puede existir sin hardware, por ejemplo. Necesariamente tiene que tener un hardware que le dé soporte, ¿sí? No vamos a centrar mucho nuestra mirada en el hardware, nos interesaba más esa parte del software y del sistema de información y del sistema informático. Vamos a ver algunas aclaraciones, por ejemplo. Los sistemas de información existieron mucho antes de la creación del software y el hardware, ¿sí? Es por ello que podemos afirmar que son distintos, ¿sí? El sistema de información surge cuando nace la idea de organización, ¿sí? Y cuando uno empieza a tener una organización se da cuenta de que existe un sistema de información, ¿sí? Hay datos que se mueven, datos que fluyen, empieza a surgir información relevante, lo que permite la toma de decisión, permite realizar las operaciones que tiene que realizar, ¿sí? Manejar las personas que están trabajando en la organización, entre otras actividades. Otra aclaración es que un sistema informático sigue siendo un sistema de información, puesto que más allá de que tenga hardware y software, el sistema de información, ¿sí? Perdón, el sistema informático sigue teniendo los elementos del sistema de información: personas, base de datos, procedimientos y documentación, ¿sí? Es por ello que a veces, ¿sí? En este contexto de las personas de sistemas, o informáticos, para hacer referencia a los sistemas informáticos, solamente dicen sistemas de información, ¿sí? Bien. Otra aclaración es que el sistema informático, ¿sí? Es el resultado que se obtiene al haber pasado un sistema de información por el proceso de la ingeniería de sistemas, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo en otro video, ¿sí? Así que le dejo picando, ¿sí? Y no se olviden de darle like y si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Nos estamos viendo en otro video. Gracias.